Nuestra percepción determina nuestra realidad, lo que observamos. Y así, capa a capa, vamos construyendo una imagen con la que configuramos el mundo y a partir de la que reaccionamos y vemos cómo esto se conecta con lo que es la creatividad. La creatividad es como una pértiga que nos lanza hacia arriba y nos permite alcanzar nuevas perspectivas, ver el mundo desde otro sitio. La creatividad es un motor, funciona con una energía universal y renovable. Las ganas de saber, la curiosidad. Y en ese proceso, como diseñador, os quiero invitar a conocer algunos proyectos, algunas aplicaciones prácticas con la curiosidad como hilo conductor. Cómo aterrizamos una idea en la realidad es cómo resolvemos un problema. Pero a veces ese aterrizaje en la realidad es forzoso y es cuando aparece el fracaso. Y el fracaso, el bendito fracaso, es clave para el desarrollo acertado y talentoso de la creatividad. Hace unos meses, mi hija Noa comenzó a perseguir su sombra. Tendríais que ver su cara. Lo intentaba una y otra vez. Y igual que le pasa a mi hija, en mi profesión, la investigación es la sombra que siempre está por delante, la que te lleva a buscar el porqué de algo y el buscar soluciones. Vivimos en un mundo con una cantidad de problemas producto del modelo de consumo que nos afectan a todos, como recursos limitados, residuos contaminantes, personas excluidas, alertas climáticas. Y el hecho de que nos afecte a todos obliga a que el diseño también se posicione. En este caso es el ecodiseño. El ecodiseño es el diseño sostenible. Me gusta verlo como una historia de amor entre la ingeniería y la sensibilidad ambiental. El cómo aterrizas esa idea en la realidad y cómo aplicas criterios de ecodiseño se traduce en cómo minimizar el impacto ambiental. Cuando tienes que pasar de un esbozo a la realidad es cuando tienes que parametrizar y poner en variables físicas lo que al principio era solo una idea. En este primer ejemplo que os muestro, me invitaron a dividir el auditorio de un museo y permitir múltiples usos. Lo resolví con un sistema de paredes móviles con ruedas. Estas paredes curvas están formadas por diferentes módulos y una de sus peculiaridades es que la estructura vertical está apoyada en unas lamas que permiten cambiar la opacidad de las paredes. Esto se traduce en que estas paredes permiten, según la posición de las lamas, que se vea a través de ellas. Una pared que permite ver a través de ella. Pero, aparte de la cuestión formal, que puede llamar la atención, a mí lo que me preocupaba era, por la cuestión del ecodiseño, intentar resolver este problema con el mínimo de consumo energético y de materiales. Para ello, después de muchas maquetas y tecnología de corte mecanizado, resolvimos el puzzle con solo 5 tipos de piezas. Y es que la tecnología te ayuda. En este caso, tecnología de corte mecanizado. Un sistema sustractivo por el que desde un bloque de material vas sacando únicamente lo que necesitas. Por eso era crucial que fuesen solo 5 tipos de piezas. La tecnología, como os decía, puede ser una ayuda, como la impresión aditiva 3D. Una tecnología deslumbrante que está revolucionando el mundo a nivel de producción local, porque precisamente permite deslocalizar la producción. La tecnología de impresión aditiva 3D funciona fundiendo un material que capa a capa va formando volúmenes, cuerpos. Estos cuerpos volumétricos pueden ser cualquier cosa, desde un prototipo hasta una prótesis, hasta un juguete, hasta una pieza necesaria para una cuestión biomédica. Es decir, que el campo de posibilidades es enorme. Pero una de las cosas que me atrajo dentro de la idea del ecodiseño de la impresión 3D es la posibilidad de usar una materia prima de origen renovable a través de unos bioplásticos que se obtienen de cultivos de maíz y de remolacha. Y además fácilmente biodegradables. Entonces, la tecnología te puede ayudar y si además te puede ayudar con una materia prima sostenible, mucho mejor. Y aquí
no todo iba a ser tan bonito, es donde entra el fracaso. Porque tenemos muchas herramientas, tenemos muchos recursos, pero el fracaso es un elemento, esa piedra en el camino que siempre aparece. Y realmente el fracaso es uno de los puntos clave de lo que os quiero exponer. Recuerdo cómo, precisamente a través de un proceso bastante cansado, de cerca de un año, fracasé rotundamente en un proyecto de visualización de datos. Intentaba buscar una relación entre la actividad humana y el impacto ambiental. El proyecto podía hacerse. El problema fue una cuestión de datos. Al no poder precisar con exactitud una cosa con la otra, tuvimos que abandonar el proyecto. Y en ese patinazo aprendimos algo. En una de las pruebas que estábamos haciendo con mi hermano Alex, desarrollamos una maqueta de la isla impresa en 3D. No buscábamos en realidad nada con eso. Fue como una parte fallida del proyecto. Pero aquella maqueta lo cambió todo. Aquella maqueta nos permitió que, a partir de un error, de un fracaso, apareciese una solución a un problema. La cuestión es que a través de esta maqueta, recuerdo que la miraba con los ojos cerrados, empecé a pensar en la mirada, en lo que nos provoca, en cómo la mirada es una puerta de entrada a la realidad, pero a la vez es una puerta que no es única, porque no todos vemos el mundo de la misma manera. Y a raíz de estar palpando aquella maqueta con los ojos cerrados, pensé en que si nosotros fuésemos ciegos, nuestra realidad sería muy diferente. Por tanto, os pido que hagáis un ejercicio de imaginación y que intentéis pensar cómo sería vuestra vida si fueseis personas invidentes. ¿Cómo afectaría esto a vuestras relaciones, a vuestra situación laboral, a vuestra experiencia del arte, a vuestro cotidiano? Es imposible imaginar algo así, porque vivimos atados a nuestros sentidos. Entonces, dentro de esa casuística, atrapados en nuestros sentidos, vemos que cambia mucho. Y por tanto, esta percepción que determina nuestra realidad es la que marca cómo experimentamos el mundo. Pensad una cosa, en el mundo, 4 de cada 100 personas sufren algún tipo de discapacidad visual. Y en su grado más extremo, 50 millones, la ceguera absoluta. Por tanto, los receptores sensitivos que en nosotros captan formas y colores, en las personas ciegas no cumplen esa función. Y la discapacidad, la aparente discapacidad, en realidad es una alta capacidad de otros sentidos, en este caso táctil. Entonces, a partir de aquella maqueta, empecé a pensar que podíamos hacer algo al respecto. Y ahí, continuando con la investigación, descubrí cosas sorprendentes, como que, por ejemplo, solamente 1 de cada 10 personas invidentes conoce el código de lectoescritura braille. Entonces, esto les provoca un montón de problemas a la hora de su inserción sociolaboral, a su hora de mejorar su situación de vida. Y empecé a pensar cuál era el motivo. Y al final, uno de los motivos prevalentes es que los diseñadores, la mayoría de diseñadores, no son ciegos. Y ahí precisamente es donde, al no traducirse lo que se ve a lo que se toca, falta algo. Por tanto, busqué cómo hacer más con menos. Y de aquel error, de aquel fracaso, de aquel proyecto que no funcionó, salió indirectamente otro que tiene que ver con esto. Tiene que ver en traducir a objetos las cosas. Las cosas ya son objetos, pero buscar, indagar acerca de cómo ver con el tacto. Ese proyecto se llama La Mano Lectora, un proyecto para facilitar el aprendizaje temprano de lectoescritura braille. Por tanto, unid los puntos. Impresión 3D, niños invidentes a los que les cuesta aprender braille, y así nació el proyecto que os comento. Y un ejército de objetos donde básicamente podemos ver que hay cuerpos volumétricos con una codificación en braille asociada a la inicial del objeto que representan. En este proyecto me ayudan un panel internacional de expertos en didáctica braille y gracias a ellos estamos perfeccionando la herramienta. Es una herramienta para adquisición temprana de la asociación braille. Por tanto,
El hecho de traducir objetos a algo tridimensional nos permite que los niños aprendan antes, porque justamente se estimula su sensibilidad y porque su capacidad de asombro está continuamente incentivada. Sensibilidad, asombro, y cuando trabajamos en esa línea aparecen cosas fantásticas, como esa adquisición temprana. El proyecto tiene muchas posibilidades y las estamos explorando, como por ejemplo pasar cuadros, objetos de arte, a objetos volumétricos, fotos a objetos volumétricos. Las posibilidades realmente son bastante interesantes. También estamos explorando la conexión con museística, para que los museos sean realmente accesibles y buscando una traducción completa de todo el patrimonio que hay expuesto a objetos que se puedan palpar. Ya está en algunos museos y algunos museos ya se han interesado en las virtudes de este proyecto. Pero en realidad las posibilidades del concepto son más grandes. Permiten, por ejemplo, desarrollar el concepto de turismo accesible. Imaginaos un mirador donde la persona invidente pudiese palpar un territorio que tiene delante. Nosotros lo vemos, ella lo recorrería tácticamente gracias a su habilidad. En realidad, las posibilidades son bastante prometedoras. Y en este camino, en el camino de hibridar una necesidad social con impresión 3D, he conocido a diseñadores muy interesantes, como Guillermo, que aplica su talento para fabricar prótesis para personas mutiladas, un trabajo realmente espectacular. Y es que cuando la sensibilidad y la creatividad se unen, aparece con mucha fuerza y con generosidad algo más grande de lo que había empezado. Y por supuesto, vuelve el fracaso, porque no todos los proyectos se desarrollan así como imaginamos, sino que en ocasiones surge algo que no te esperabas. Y en este caso, después de miles de horas de impresión, desarrollando los prototipos de la mano lectora, vi que aquella solución me había provocado un nuevo problema, y son residuos, porque la impresión 3D no es perfecta y produce residuos. Y vivimos en un mundo ciertamente imperfecto, y estos residuos, aunque estén hechos de un filamento biodegradable, resulta que el sistema de gestión de residuos no lo procesa y, por tanto, se incinera. Se dan estas situaciones. Entonces, desde la filosofía del ecodiseño, me parecía una aberración que, solucionando un problema, generase otro problema más grande. Estos residuos provienen de las pruebas fallidas, provienen de los soportes, de las piezas que se imprimen, porque es una impresión aditiva, capa a capa, como si tuviésemos una manga de pastelero y vamos capa a capa creando un objeto. Los voladizos son los que requieren estos soportes y estos soportes son los que después son un residuo. Así que le empecé a dar vueltas a cómo hacer más con menos y cómo revalorizar un residuo. Así nació un nuevo proyecto, Filamentos Reciclados. Filamentos Reciclados para impresión 3D es un sistema por el que, por el mismo proceso tecnológico de la impresión 3D, pero cambiando la dirección, lo que obtenemos son filamentos. Trituramos el residuo, lo calentamos y lo extruimos nuevamente para hacer filamento para continuar imprimiendo. De este modo cerramos el círculo, multiplicamos por 10 el factor de vida del polímero, que es la base del filamento, y además reintroducimos, bajo la idea de la economía circular, un residuo en el sistema productivo. Optimizamos, ecodiseño. Y gracias a este proyecto hemos visto que los materiales sostenibles son un paso. Es decir, que en todo el problema que resuelve el ecodiseño, que intenta resolver, es una parte. Por eso hemos invitado a centros educativos a que se sumen a este proyecto y nos cedan esos residuos. Ya tenemos 16 centros interesados. Con eso se ha creado una red de reciclaje de bioplásticos. Igual que pasó hace unos años con el papel reciclado, también lo podemos hacer con los plásticos. Ya es posible. Ahora, las escuelas y empresas que no usen impresión 3D todavía ya tienen una excusa social y ambientalmente responsable para sumarse a esta revolución. Y recapitulando, vemos que el fracaso y el éxito en realidad no son nada, son meramente partes del camino. Y en este proceso nos enseñan cómo esquivar una problemática y cómo superar una visión
que antes nos tenía precisamente atrancados y sin aparente salida. Se puede hacer. Es decir, pensad en cómo la cantidad de problemas que antes mencionábamos, recursos limitados, sentidos limitados, todos tenemos sentidos limitados en algún aspecto, un sistema productivo con una visión limitada. Eso, ¿cómo lo compensamos? Precisamente con la creatividad y la tenacidad. Gracias a estos elementos podemos transformar esos problemas en soluciones. Y bueno, al final depende únicamente de nosotros decidir si queremos ser meramente pasajeros o tripulantes activos de toda esta problemática, porque pensad que esto nos afecta a todos. En esta nave viajamos todos. El camino creativo siempre nos ayudará. Contacto, sensibilidad, y os animo a recorrerlo.